Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿la religión te controla? Vamos a comenzar. Primero que nada, pues bueno, durante algún tiempo no me fue posible subir videos por cuestiones de la escuela, cuestiones de trabajo, la misma Semana Santa, para las cuales comenzando este periodo de Pascua les deseo unas muy felices Pascuas de Resurrección y pues bueno, lo aproveché entonces para hacer un corte de temporada. La primera temporada fue todo lo que hablamos y de hoy estamos empezando esta segunda temporada. Yo sé que habíamos dicho que íbamos a comenzar hablando del tema de la Virgen María, pero lo vamos a dejar un poco más para adelante para tratar un tema muy importante que va de la mano con el último tema que vimos, que fue el de la existencia de Dios. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de esta típica frase que cualquier ateo utiliza normalmente: la religión es el opio del pueblo. La vamos a analizar un poco, vamos a ver su origen y vamos a hablar de las implicaciones que tiene la religión en nuestras vidas, principalmente hablando del sentido que muchos le dan como una controladora de las personas, incluso generándoles culpa, generándoles estrés, generándoles ansiedad o muchas otras cosas. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero que nada, si eres de esos ateos que suele citar frases sin saber de quiénes son, te digo que la religión es el opio del pueblo. Es una frase escrita en un libro, Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, escrita por Carlos Marx, en donde él cita, habla acerca de estas cosas relacionadas con la religión, y a lo que hace referencia es a que la religión de alguna manera es ese sedante o ese tranquilizante, ya que el opio en ese entonces se utilizaba como un tranquilizante, como un sedante, como para dormir, para tontar a la gente, para que no sintiera el dolor. Entonces, cuando él dice la religión es el opio del pueblo, está hablando en este sentido de que la religión sirve para mitigar las ideas de las personas, de alguna manera haciéndoles creer una ilusión de las cosas que no son, dándoles falsas esperanzas y manteniéndolos un poco controlados. Es la idea que tiene Marx respecto de la religión cuando hace estos escritos. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a analizar toda esta situación respecto de cuál es el papel o cuál es la función de la religión dentro de la sociedad y sobre todo muy particularmente dentro de cada persona. Primero que nada, vamos a hacer una diferenciación de conceptos, ya que estoy muy seguro que la mayor parte de las personas no tienen la más mínima idea de estos conceptos que voy a hablar. Y uno de estos es el de religión y otro es el de iglesia, porque por lo regular cualquier gente se cree con la suficiente inteligencia de asociarlos como si fueran iguales, cosa que no es cierta. Religión viene de una palabra en latín, su etimología latina es religare y quiere decir volver a ligar o volver a unir lo que estaba desunido. Entonces, la religión es la decisión personal que tiene cada individuo de volver a tener un contacto con la divinidad. ¿Qué divinidad? La que sea. Puede ser Yahvé, puede ser Jehová, incluso puede ser Alá, puede ser quien ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esto es la religión. La decisión que tiene una persona, es una decisión que tiene una persona para tener un contacto, para tener un reencuentro con aquello que se había unido, digo, que se había desunido en un principio, con aquella divinidad en la que las personas crean. De aquí que, por ejemplo, vamos a ver que hay algunos matices en el budismo donde no podemos decir que es una religión, ya que ellos no tienen propiamente un dios, no tienen propiamente una divinidad. Más que nada se da esto en las religiones teístas, ya sean monoteístas o politeístas, pero en las religiones teístas es donde se da esta parte del religare. Por otro lado, tenemos el concepto de iglesia. El concepto de iglesia es único y es la institución fundada por Cristo para transmitir la salvación que Él trajo por su pasión, muerte y resurrección a todas las personas. Iglesia solamente existe una. No podemos hablar de varias iglesias, ya que el término iglesia surge precisamente con Cristo, cuando Él decide fundar una única iglesia, no 40,000, una. Entonces, pues de eso vamos a hablar más adelante, pero entonces aquí vamos a analizar la diferencia que hay entre iglesia y religión. De tal manera que la iglesia no es una religión, la iglesia es una institución. Las personas que forman parte de la iglesia tienen una religión. ¿Qué es esa religión? La decisión de volverse a unir con la divinidad, en este caso Dios, en sus tres divinas personas. Estamos hablando del catolicismo. Si estamos hablando de alguna otra religión, vamos a hablar de diversas variantes.
Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto respecto de la función social? Pues vamos a verlo. Es muy diferente el hecho de ser ateo, de ser anticlerical. Un ateo es una persona que no cree en Dios, va completamente desligado de la iglesia, no tanto porque la iglesia finalmente surge de la creencia de la existencia de Dios, sin embargo son cosas completamente diferentes. Un ateo ha decidido no creer en Dios. Ser anticlerical es odiar a la iglesia por su institución o por lo que representa. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de la iglesia. Vamos a dividir este tema en 3 bloques que vamos a estar analizando en videos durante las próximas semanas, pero el día de hoy no vamos a hablar de la iglesia, únicamente vamos a hablar de la religión. Por religión hablo de todo este conjunto de decisiones para religarme con la divinidad, en la manera en la que se representa. Ahora bien, lo que Marx critica cuando está hablando de que la religión es el opio del pueblo es que ésta hace que las personas tengan una idea ilusoria de lo que es la vida, como por ejemplo el hecho de que no deben buscar la riqueza en esta tierra para buscarla en el futuro y que de esta manera se mantengan pobres, permitiendo que los ricos o los dueños del capital o los capitalistas puedan explotar a los obreros como les dé la gana. Bueno, esto es completamente falso, ya que las religiones no tienen esa función. Las religiones tienen la idea de crear una vida espiritual en las personas. Todas las personas, independientemente de la creencia que tengan, tienen una especie de relación espiritual con algo. Pueden creer en la luna, pueden creer en el sol, pueden creer en su abuelita, pueden creer en lo que quieran. Sin embargo, todas las personas tienen alguna especie de creencia o una especie de relación con alguna cosa espiritual. Obviamente va a haber alguien que diga, no, yo soy así completamente materialista, a mí me vale la vida entera, no, yo X, no, yo me voy a morir y se va a acabar todo, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de las personas cree en algo, tiene alguna especie incluso de superstición, y esto, bueno, no vamos a hablar de que propiamente sea una religión, sino de que implica la creencia en algo o en alguna fuerza o en alguna energía o en alguna cosa a veces medio extraña. Sin embargo, estamos hablando de que existe por lo menos esta idea. Ahora, volviendo al tema única y exclusivamente de las religiones, aquellas que implican la creencia de religarse con alguna divinidad, no tienen esta función propiamente. Por lo menos yo voy a hablar desde el punto de vista del catolicismo, cristianismo, en donde las personas, cuando no tienen un sustento teórico suficiente, ni un suficiente análisis, ni un determinado criterio, empiezan a interpretar algunas cosas que se realizan de una manera negativa, lo cual los puede llevar incluso de ser creyentes a ser no creyentes. Esto es realmente decepcionante porque demuestra que la sociedad muchas veces no está preparada para analizar las cosas únicamente con la razón, sino que se deja llevar pues por cualquier clase de sentimiento, por cualquier clase de creencia, porque mi vecina Chuchita del 6 me dijo que a Chuchita la bolsearon, entonces pues bueno, vamos a darnos cuenta que hay toda una serie de cosas extrañas que no nos permiten llegar a una verdad definitiva a través del razonamiento, ya que la humanidad ha demostrado no ser lo suficientemente racional como para llegar a las cosas por las razones. Sin embargo, pues bueno, voy a intentar, tal vez en un intento infructuoso de dar estas razones, para que se deje de malinterpretar o se deje de tener creencias un tanto extrañas de las situaciones. Y el primer punto del que vamos a hablar es la iglesia o las religiones, pero hablando en este punto ahora sí del catolicismo, controlan a las personas, es decir, yo me siento controlado, yo me siento coartado en mi libertad por una institución llamada la iglesia o por una religión, sea la que sea, a actuar de determinada manera. Vamos a analizarlo. Muchas personas dicen incluso que el que estas instituciones o estas ideas nos obliguen a actuar de determinada manera puede generar en nosotros una especie de estrés, una especie de culpa, una especie de ansiedad. Vamos a tener el próximo video que se va a llamar Mea Culpa, donde vamos a analizar toda esta parte de la culpabilidad que existe o que se maneja dentro del concepto principalmente cristiano católico. Pero vamos a analizarlo en este momento, la parte de la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa pues es ese sentimiento de que yo he realizado algo negativo y que me puede hacer sentir mal. La culpa puede ser buena y puede ser mala, ya que si yo no me siento culpable de algo, puedo no arrepentirme, por ejemplo, de haber matado a alguien.
Sin embargo, puede llegar a un extremo negativo en el que la culpa es tanta que yo entre en un periodo de estrés o entre en un periodo de ansiedad o de neurosis bastante grave que pueda generar en mí incluso algún trastorno psicológico. Pero es importante que lo analicemos para que veamos si ese trastorno psicológico al que me llevó la culpa viene de fuera o viene incluso de dentro, en un determinado momento en el que no tuve la capacidad de lidiar con el entorno. Por ejemplo, yo podría decir, es que el Código Penal me prohíbe matar a las personas. Entonces yo podría decir, no voy a creer más en la ley. La ley es una mentira. La ley es el opio del pueblo porque nos controla y no permite que nosotros actuemos de determinada manera y por lo tanto yo me siento culpable y por lo tanto yo tengo estrés y tengo ansiedad y tengo que ir a un grupo y tengo que tomar medicinas porque el Código Penal me prohíbe matar, entonces lo odio. Es absurdo, ¿verdad? Es completamente ridículo. Sin embargo, cuando yo digo, es que la religión me está controlando porque no me permite matar y entonces yo me siento culpable y entonces por lo tanto tengo que tomar medicina y no sé qué tanto, es exactamente lo mismo. Estamos hablando del mismo absurdo, solamente que trasladado a otro ámbito. Porque, a ver, vayan y párense ante un juez y díganle, oiga, es que yo maté porque yo no creo en la ley. Yo maté porque no quería sentirme culpable y usted no me puede decir que estoy haciendo mal porque la ley es una mentira. Quiero ver que alguno de ustedes se atreva a hacer semejante tontería. Y de verdad lo quiero ver porque además me va a dar muchísima risa. Sería algo que por ningún motivo me perdería. Entonces nos damos cuenta de que existen estos mismos absurdos en creer que hay un agente externo que por prohibirme o por coartarme a realizar determinadas acciones puede generar en mí un sentimiento de culpa. En todo caso, el sentimiento de culpa me lo estoy generando yo mismo, pero no porque haya una idea externa que me esté forzando o coartando a comportarme de determinada manera, porque hay una determinada manera en la que yo no me puedo comportar. Yo no puedo salir y matar a alguien porque me dio mi regalada gana. Yo tengo que comportarme de determinada manera porque me estoy desarrollando en sociedad. Y el que yo me desarrolle en sociedad implica que tengo un ámbito de libertad que está determinado por el ámbito de libertad de los demás. Lo que quiere decir que en función de los demás yo tengo que actuar, en función de los demás yo me tengo que comportar porque no puedo ir importunando la tranquilidad de las demás personas. La religión, o por lo menos la Iglesia Católica, que no se funda en sus propios principios, sino se funda en otras cosas de las que más adelante vamos a hablar, no pretende generar psicosis en nadie, pretende que esta convivencia en sociedad se pueda llevar de una manera pacífica, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora bien, entonces, ¿de dónde surge toda esta idea o de dónde surge toda esta creencia de que de alguna manera la religión o la iglesia han optado por oprimirnos y han optado por generarnos trastornos psicológicos y mucha culpa? ¿Cuáles son estos principios tan malvados que hacen que no podamos vivir en paz? Bueno, Nietzsche en su libro El Anticristo nos habla muy claramente de cuáles son esos principios perversos que han llevado a la desviación del hombre y a la corrupción del hombre, cuando dice que el cristianismo es el peor de todos los males porque nos incita a realizar algo terrible, despreciable, diría yo, como es la misericordia y la compasión. Exacto. Él considera, y no solamente en ese libro, sino en todos los demás, que estos valores cristianos impiden que la humanidad llegue a su verdadero destino, que es el del ser un superhombre que por supuesto no siente ninguna clase de debilidad ni ninguna clase de compasión por absolutamente nada. Entonces vamos a pensar, ¿cuáles son estos preceptos más allá de la misericordia? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un principio terrible, por supuesto. No mires la paja en el ojo ajeno, sino mira la viga que tienes en el tuyo. Terrible. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Impensable. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico en el reino de los cielos. Abominable. Por supuesto que sí. Por supuesto que estos principios de la religión son terribles y son abominables porque no permiten de alguna manera el libre desarrollo de la humanidad, que constantemente tiende a cosas como las que acaban de acontecer en Siria
las que acaban de acontecer en Egipto, las que están aconteciendo en este momento entre Estados Unidos y Corea del Norte. Por supuesto que la religión representa un infortunio para todos aquellos que tienen la consciente necesidad de que únicamente su regalada gana es la que se puede instaurar en el mundo. Es decir, si a mí me da la gana acostarme con 40 mujeres, nadie me puede decir que está mal. Oye, pero tienes 3 hijos, a mí me vale. Que la religión no me oprima, que la religión no me genere culpa. Yo me puedo acostar con cuantas mujeres se me dé la gana. Oye, es que no puedes invadir otro país. Sí puedo. Que la religión no me diga que no puedo. Oye, es que no puedes matar. Sí puedo. Nos vamos dando cuenta de que el verdadero problema no es que la religión nos oprima. El verdadero problema es que nosotros estamos acostumbrados a querer hacer nuestra regalada gana. Por ahí dicen, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Sin embargo, yo me preguntaría, ¿el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza o está pretendiendo crear a Dios a su imagen y semejanza? ¿Cuál es esta imagen y semejanza? Una imagen y semejanza bastante conveniente cuando se trata de hacer todas las cosas mal. En este sentido, pensemos, ¿en qué fundamenta principalmente la Iglesia Católica toda su actuación? La fundamenta en la Escritura, por supuesto. Tenemos una parte llamada moral y esta moral se sustenta en los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, terrible, no matarás, no cometerás adulterio, porque por supuesto a todo el mundo le encanta que lo engañen con otra o con otro, no robarás, no levantarás falso testimonio ni mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo y no desearás los bienes ajenos. Si ustedes se dan cuenta, todos estos mandamientos que están divididos en 2 partes, los que norman mi relación con Dios, los primeros 3 y los otros 7, los que norman mi relación en sociedad, no buscan otra cosa sino que nosotros podamos convivir pacíficamente, sin estar fastidiando al prójimo. ¿Cuál es realmente el problema? ¿Cuál es realmente esa culpa que nos genera? Por supuesto, algunos dicen el castigo con el que se nos amenaza de que si no cumplimos con lo que se nos está diciendo, nos vamos a ir al infierno para siempre porque Dios es un maldito que nos castiga. San Pablo nos dice, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Yo puedo hacer lo que me dé mi regaladísima gana. Nadie me lo prohíbe. Y esto lo quiero dejar en claro. La iglesia no prohíbe nada. La iglesia me permite que yo haga lo que quiera. Sin embargo, eso va a tener una consecuencia. Porque si yo salgo a matar a mi vecina del 6 porque me cae gorda, me voy a ir a la cárcel. Y no puedo decir, como la Mars, el pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida. Porque entonces vamos a darnos cuenta de que esto no tiene sentido. Yo no puedo ir ante el juez y decirle, es que usted es un retrógrada y no me puede obligar a cumplir la ley. Yo estaba en todo mi derecho de matarla porque me caía mal. No, hay una norma que me regula para poder vivir en sociedad. La iglesia hace lo mismo. Ahora depende de que a mí me dé la gana hacer lo que yo quiera o de que yo aprenda a tener la mínima conciencia de saber moverme en sociedad. La iglesia no me coarta a hacer o a no hacer nada. La iglesia me dice, haz lo que quieras, pero hay una consecuencia. Si tú matas, vas a ir de 8 a 20 años a prisión. Si hay un agravante, según el Código Penal, la pena se va a ir incrementando. Bueno, yo no puedo decir, es que es culpa del sistema. Quien decidió matar fui yo. Yo no puedo decir, es que me están coartando, es que me están haciendo sentir culpable. El que decidió matar fui yo, sabiendo que existía una consecuencia. En este caso, en la iglesia funciona de la misma manera. Yo sé que hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Sin embargo, yo aún así puedo tomar la determinación de hacer lo que me dé la gana. Y si aún así lo hago, voy a tener una consecuencia. No quiere decir que por eso yo me vaya a psicotizar de la culpa que me genera la iglesia. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Porque si no lo entendemos, entonces vamos a tener una visión completamente distorsionada de la vida.
Por supuesto, esto se puede analizar desde todos los puntos de vista. Por supuesto, el punto marxista, donde el Estado debe desaparecer y los obreros deben tomar el control. Pero bueno, esto ha demostrado ser un absurdo, ya que ningún sistema comunista hasta la fecha funcionó, por lo cual nos damos cuenta que el Estado tiene una razón de ser, entendiendo el Estado no como el gobierno, ya que además ni siquiera eso saben, porque el Estado es un conjunto de tres entes: territorio, población y gobierno, que son los que conforman al Estado, de tal manera que el Estado no solo es el gobierno. Yo también soy parte del Estado, la población es parte del Estado, el territorio es parte del Estado. Este Estado necesita existir, puede pensarse de mejores maneras, sin embargo necesita existir para que todos nosotros podamos tener una organización, puesto que la organización es necesaria. No puedo hacer las cosas como salgan, porque entonces vemos desastres como los que la historia ya nos ha demostrado. Ahora bien, esto no quiere decir que yo tenga que hacer las cosas como se me está pidiendo. Yo tengo la libertad de hacerlas o de no hacerlas. Pero pensar que esto de alguna manera controla el mundo o decide el rumbo del mundo entero es un completo absurdo. Por supuesto que en un pasado seguramente funcionó de esta manera. Vamos a hablar más adelante, por ejemplo, de la Inquisición. Sin embargo, yo no estoy hablando de lo que pasó hace 300 años. Estoy hablando de lo que pasa hoy. Y hoy yo tengo la libre decisión, porque además es un derecho humano, de hacer o de no hacer las cosas. Pero pensar que una persona determinada está obligada por una religión a hacer algo es completamente absurdo. San Pablo también nos dice: Cristo ha venido a liberarnos de la ley, de tal manera que no hacemos las cosas por miedo, sino por amor. Cuando yo estoy enamorado de alguien, hago hasta lo imposible porque esa persona se sienta bien. Hago lo que le gusta, la trato de alguna manera, hago lo que sea con tal de que esa persona se sienta bien y se fije en mí. Y esto no lo hago esperando ninguna recompensa, simplemente lo hago porque quiero a esa persona, porque amo a esa persona, porque quiero que esa persona esté bien. No quiero nada a cambio. San Pablo nos dice: nosotros no hacemos las cosas por obligación, porque nosotros no le tenemos miedo a Cristo. Nosotros las hacemos por amor, porque amamos a Cristo y porque queremos hacerlo sentir bien. Queremos de alguna manera demostrarle su amor. Si no entendemos esto, estamos completamente perdidos. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si no, igualmente déjame un comentario de tal manera que yo pueda conocer tu opinión, ya sea a favor o en contra de lo que hemos visto el día de hoy, porque esto me va a servir mucho para abundar en los siguientes dos videos donde vamos a estar hablando de estos puntos también muy importantes. Por favor, comparte el video para que las demás personas puedan externarme también su opinión, y si te ha gustado, pues puedes regalarme también un like. Si no, pues no lo hagas y ya. Sin embargo, sí comparte el video para que otras personas lo puedan conocer. La próxima semana vamos a abundar en el tema de la culpa en un video llamado Mea Culpa, dentro de esta segunda temporada de videos que estamos iniciando, así que espero que te estén gustando y espero que me ayudes compartiéndolos para que más personas los puedan conocer también. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la siguiente.